Hola, os traigo aquí este vídeo porque quiero mostraros parte del proceso para una acuarela. Este es el quinto boceto que hago para ella. El título que le he dado al vídeo, Dibujando el alma, es porque la acuarela final se va a llamar Viaje de las Almas 2. ¿Y por qué 2? Pues porque va a ser la segunda de una serie. La primera os la voy a mostrar un poco más tarde. Esto que estáis escuchando, ¿verdad? Esto que estáis escuchando es la lluvia. Es la lluvia y produce, esta lluvia está produciendo ese temblor en la imagen que estáis viendo. ¿Por qué? Pues porque se está deslizando por la claraboya que tengo arriba en el estudio. Está el agua ahí deslizándose y hoy, como está lloviendo, pues está produciendo este efecto. ¿Os acordáis que en vídeos anteriores estuve hablando del proceso creativo? Y me preguntasteis alguno que explicara un poquito más la cosa o que me explayara un poquito más con el tema. Entonces lo hice en otro siguiente vídeo, pero ahora me ha parecido mejor haceros un ejemplo y sobre la marcha voy a ver si puedo dejaros claro qué es eso del proceso creativo. Esto tiene que ver simplemente con que yo me baso en la tradición, lo del proceso creativo. Es decir, la tradición me refiero a lo que fue el arte hasta el Renacimiento. Porque en el Renacimiento ya empezamos con ese concepto del genio, del artista como un ser semidivino, etcétera, etcétera. Y no, a mí lo que me interesa es más bien el arte tal como nos lo han legado nuestros antepasados, porque en eso se basa la tradición, en aprovechar y ser humilde y reconocer lo que te aportan los antepasados, que sin ellos no seríamos nada. Y entonces, pues, efectivamente, ahora vamos a ver también el primer boceto de todos estos. Como veis, el tema es siempre el mismo, va a ser siempre el mismo, una fila central de almas que avanza hacia nosotros y dos laterales. Ese fue el primero, el que os he enseñado. Aquí tenéis un segundo boceto, que como veréis va a ser más parecido al primero, al original, a la acuarela original, que esta va a ser el segundo. Es decir, dos ángeles haciendo de puerta a esas almas.
Estos bocetos no vienen de la nada. Antes siempre hago bocetos también, pero todavía más simples, como este que estáis viendo aquí, que os pongo como ejemplo de este último que hemos visto. ¿Veis? Aquí se ve todavía más claro la línea que en el espacio dibujan todas esas almas dentro de la composición, ¿no? Esas líneas onduladas que habéis visto, como en cascada. Aquí tenemos otro, este con un concepto más moderno, desde luego, basándose mucho en un notan, es decir, en el esquema de claros y oscuros. Aquí tenéis otro, que es que estuve un tiempo, hace poco, dibujando mucho caballos en movimiento, del natural. Y bueno, me pareció un símbolo también interesante, había que probarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues pueden recordar a Pegaso y a su simbología. Y aquí tenéis el original. Este es el original, el Viaje de las Almas 1. Veis también aquí los dos ángeles hacen de puertas. Y entonces aquí lo que sí no están las tres filas. Esto forma parte de este nuevo. Eso va a ser la aportación, lo que me ha venido, la idea que me ha venido. Porque volviendo a lo que os decía antes, de tratar de aclararme un poco más con qué era eso del proceso, según la tradición. Pues mirar, para la tradición es que lo más importante no era la originalidad, ni no sé, lo que todo el mundo era, la mayoría de artistas cuando tienen que hablar de su trabajo, dicen, no, esto es una visión personal, una interpretación personal mía. No, la tradición no quiero oír nada de eso, de interpretaciones personales, ni de subjetividades, ni nada. La tradición lo que quiere es muy sencillo. Lo que quiere es, primero, que haya una buena idea. A ti se te ha pedido esto, o eres tú mismo el que has querido hacer ahora aquí este trabajo, pues entonces lo que tienes que conseguir es una buena idea, una buena composición, con una buena ejecución. Y sobre todo que lo más importante según la tradición, que es lo que se nos ha olvidado hoy, y es lo más importante, es que lo más importante es que tenga, el trabajo final tiene que tener alma, tiene que tener vida y tiene que tener alma. Eso es lo que había en la tradición, ni más ni menos. Y entonces, bueno, pues aquí yo, como veis, en este trabajo lo que he utilizado como contrapunto, en vez de los caballos o los ángeles en primer término, pues es esta cabeza que nos mira desde abajo, con esa mirada seria, escudriñadora, que nos está escudriñando al espectador y al que mire, pero al mismo tiempo una mirada, después de muy penetrante, se nota que no se inmuta. Esto solamente lo puede hacer un Dios. Un Dios que yo he representado aquí, pues con la cabeza de este joven, de este bello joven, Apolinio, ¿verdad? Y también, bueno, ahora pasamos a las figuras. Quiero mostraros que en las figuras, esas almas que vienen hacia el Dios, pues veis que el diseño no está cerrado, tienen un diseño abierto. ¿Y por qué es esto? Para dar más sensación de luz. Ahí veis que estoy ahora mismo con una figura que está, no sé si lo veis, pero una figura que está agachada, porque está junto a un niño. Ahora mismo estoy dibujando ese niño. Se ha agachado para hablar con él, porque tal como yo concibo, estoy concibiendo esta idea de las almas, pues
Resulta que está en un plano, digamos, entre el plano divino y el plano humano. Es decir, esas almas, sí, ya están en una realidad extática, trascendental, vamos, que están en el otro lado, están ya en el más allá. Pero al mismo tiempo yo he querido representarlas con cosas todavía de aquí, de este plano, es decir, que todavía conserva cosas. ¿Veis cómo dejo mucho perfil de la figura fundiéndose con el fondo? Es decir, que no lo termino, que no lo pongo, para dar esa sensación de estar bañados por la luz, ¿vale? Bueno, una cosa que hay que decir aquí es que todo esto es imaginación, como podéis comprender. En mi vida, pues he hecho muchísimos retratos y también muchísimas figuras. Y eso me permite, pues, poder hacer este tipo de cosas como las estoy haciendo. Pues ahora mismo, sin ningún modelo. Eso sí, cuando he comenzado, habéis visto que había ya un dibujo previo a lápiz, muy simple, pero sí, ya tenía una cierta guía por la que había empezado y que no registra este vídeo, porque no puede tener 3 horas. Y no me gusta eso de los vídeos en cámara rápida, esas historias. Mirar, es que prefiero una cosa sencilla, que sea tal cual me veáis, pues con el tiempo que esto tiene, y así queda acabado este boceto, tal como estáis viendo. A fin de cuentas, boceto es un boceto. Solamente tiene que dejar claro lo que es toda la composición, la idea, pero nada más. Entonces, si queréis que os muestre todavía o que haga más vídeos de estos así, tipo práctico, pues decírmelo, ponedlo por favor en las opiniones. Y nada, y también pues suscribiros para que cuando salga el vídeo pues os llegue directamente. Bueno, espero sobre todo que haya sido de vuestro interés y os haya gustado y aprovechado.